Buenas noches a todos. Vamos a dar un espacio de unos minutos para que se logren conectar todos los compañeros. Me imagino que todavía están la mayoría saliendo de del otro curso. Así es que les voy a dar unos minutitos para que puedan conectarse. Bien.
Muy buenas noches a todos, un verdadero gusto de saludarles.
Y vamos Hola, a arrancar directora. ya con el... Muy buenas noches. Vamos a Buenas arrancar noches, ya licenciado. con el acostumbrado... Buenas noches, Alejandra. Vamos a arrancar con el acostumbrado paso que hacemos siempre en la sesión anterior. El día de hoy estaremos arrancando con lo que es la clase pasada, que estuvimos viendo el tema de la supremacía constitucional dentro de los llamados principios del derecho constitucional. Cuando hablamos de estos principios del derecho constitucional, únicamente brevemente haremos una referencia de qué son aquellas características filosóficas, aquellas garantías, aquellos fundamentos a través de los cuales vamos a nosotros a encontrar el fundamento de una rama del derecho. Bueno, cuando hablábamos del principio de supremacía constitucional, nos referíamos específica y puntualmente, es aquel principio que establece la relación de supra y subordinación en la que se van a encontrar o en la que se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico. Aquí vamos a establecer específicamente que la Constitución resulta siendo la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Yo les daba ahí un listado de artículos en los cuales ustedes la pueden encontrar fundamentada. El artículo 44, segundo párrafo de la Constitución, artículo 175 y artículo 204. Así también el legislador, el constituyente, decidió que era suficiente tenerlo en esos artículos, y también nos incluyó en la Ley de Amparo, Adquisición Personal y Constitucionalidad los artículos 3 y 114. Yo también les daba ahí una breve explicación de las corrientes doctrinarias. Hay una que establece, que pone como fundamental al derecho interno, la cual se da una estructura muy, muy clara de que el ordenamiento jurídico se regula o se establece conforme a que la Constitución está hasta en la cúspide. Luego encontramos a los llamados tratados internacionales en materia de derechos humanos, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución. Y luego vamos a encontrar a las llamadas normas constitucionales, que son 4: la Ley de Amparo, Adquisición Personal y Constitucionalidad, la Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También encontramos al mismo nivel de estas a la llamada jurisprudencia constitucional. Luego encontramos a las normas de tipo ordinaria. Estas normas de tipo ordinaria pues van a ser aquellas que vienen a desarrollar esos fundamentos que están establecidos o que están consagrados en la Constitución. Y luego encontramos, ejemplos de normas ordinarias: Código de Trabajo, Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal, etc. Y luego encontramos a las normas de tipo reglamentarias, que son aquellas que vienen a regular, que vienen a desarrollar otras normas, que son las conocidas como las leyes, no códigos, sino que leyes. Aquí vamos a encontrar a estas normas que vienen a ser operativas a las leyes. Por ejemplo, la ley de tránsito, por ejemplo, es una norma de tipo ordinaria y necesita de un reglamento que la venga a ser operativa, que por ejemplo en este caso resulta siendo el reglamento de la ley de tránsito. Esas son las reglamentarias. Y por último vamos a encontrar las individualizadas, que son aquellas que vienen a aplicarse, que vienen a materializarse en un caso concreto para un grupo, para ciertos individuos. Por ejemplo, una sentencia o un contrato, ¿verdad? Un contrato individual de trabajo, un contrato de compraventa, una constitución de sociedad anónima. Todas estas van a venir a ser ejemplos de normas individualizadas. Con la otra corriente, que es la corriente que prevalece el derecho internacional, esta pone la cúspide a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y luego a la Constitución, y luego el orden resulta siendo el mismo. También algunos conceptos que nos permiten poder entender lo que es la supremacía constitucional. Yo les proporcionaba Estado de Derecho, ordenamiento jurídico y Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Esos son los que habíamos de alguna forma venido, que yo les proporcioné, ¿verdad? Y creo que hasta ahí fue donde llegamos en la sesión pasada. Es que el día de hoy vamos a arrancar vamos a continuar con los llamados principios del derecho constitucional. Solo voy a reproducir acá la pantalla, permítanme un segundo.
Vamos a arrancar con el principio, vamos a continuar, mejor dicho, con el principio de control constitucional. Fíjense que el principio de control constitucional viene haciéndose muy... va de la mano con el principio de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque si ya quedamos que la Constitución viene a ser la norma fundamental, la que le da la unidad a todo el ordenamiento jurídico, y viene a ser esa norma que va a prevalecer por sobre las otras, bueno, también tenemos que dotarle, conforme al principio de control constitucional, de mecanismos y procedimientos al mismo ordenamiento jurídico para poder someter los actos de gobierno y la legislación al principio de supremacía constitucional. Fíjense que esos controles lo que vienen a hacer es a sujetarse de alguna manera lo que vamos a llevar a cabo en lo que se establecen los actos de gobierno, por ejemplo. Le vamos a poner controles a la forma en la que el superior jerárquico y el inferior desarrollan su función. Cuando hablamos nosotros de esos controles, de estos órganos que integran el poder, ustedes lo estarán viendo en teoría del Estado y lo vieron también en Introducción al Derecho, muy seguramente, ciencia política también, nos encontramos con que los poderes del Estado están divididos, ¿verdad? Hay una división del poder. Esa división del poder alcanza ciertas esferas, pero también hay controles dentro de los poderes del Estado. Miren, poderes del Estado tenemos que hablar por excelencia, que está dividido en tres, siguiendo el principio de la división del poder y el sistema de frenos y contrapesos. Y aquí nos topamos con que está el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aquí en nuestra Constitución no le denomina poder judicial o poder ejecutivo o poder legislativo, sino que le denomina organismo judicial, organismo ejecutivo, organismo legislativo. Pues existen estos llamados controles que pueden ser interórganos y también intraórganos. Fíjense que los llamados controles interórganos, estos también se les conoce como de tipo horizontal, y estos se ejecutan entre los tres poderes del Estado. Yo les coloco ahí hay un error ahí en la diapositiva, pero lo voy a corregir, porque aquí hablamos del sistema de frenos y contrapesos, y por eso se los pongo en forma lineal: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se dice que es un control interórgano y que se lleva a cabo de tipo horizontal, porque va a establecer aquellos controles, aquel freno, aquel contrapeso que uno a los otros dos organismos del Estado, poderes del Estado, les va a limitar. Tanto el ejecutivo va a poder controlar o limitar al legislativo y al judicial, como el judicial va a poder controlar y limitar al ejecutivo y al legislativo. Pero en el caso guatemalteco, el legislativo es el que más poder y control ejerce por sobre los otros dos. Lo único es que como son tres poderes que son lineales, que son horizontales, que están en la misma posición, no está uno por encima del otro, lo que sí tienen es que van a llevar y ejecutar funciones. Para que nosotros nos podamos dar cuenta, aquí es fácil poder diferenciar los interórganos de los intraórganos. Por ejemplo, en los interórganos nos estamos refiriendo que son hacia afuera, y en los intraórganos es hacia adentro. Analizando los controles interórganos. Bueno, ejemplos de controles que llevan a cabo el organismo legislativo, el ejecutivo, por ejemplo, vamos a encontrarnos la interpelación de ministros, la aprobación del presupuesto. Quien lo aprueba es el legislativo, no es el ejecutivo solo elabora, pero quien lo aprueba es el legislativo. Otro ejemplo, pero de control que ejerce el legislativo a la función del judicial, por ejemplo, está el nombramiento de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de magistrados a las Cortes de Apelaciones. Quien nombra a los magistrados es el legislativo. Todavía estamos en un pleito
de ya más de año y medio donde no se han nombrado. Ahora, ejemplos del Ejecutivo controlando o limitando al Legislativo. Bueno, la sanción y el veto de los decretos aprobados por el Congreso de la República. Recuerden ustedes que en ese proceso de la formación de la ley, dentro de los que se encuentran contenidos, están lo que son la sanción y el veto, ¿verdad? O sea, son aquellos que podemos encontrarnos como controles que nosotros podemos llevar a cabo de uno a otro. Y otro ejemplo que yo les coloco ahí, del judicial al ejecutivo, por ejemplo, es el trámite o la tramitación de los procesos constitucionales, como el amparo, en contra de los actos del poder público. Esos vienen siendo los ejemplos de controles. Hay muchos más, creo que resultan siendo, tal vez me falla la memoria o me falla un poquito ahí la estimación, pero yo creería que en total dentro del ordenamiento jurídico vienen siendo una especie como de 52 controles que llevan a cabo entre los tres poderes del Estado, pero quien más tiene de esos controles es el legislativo. Ahora vamos a los otros controles. Estos son los controles que son de tipo vertical. Estos controles de tipo vertical se les conoce como intraórganos. ¿Qué significa esto? Que están dentro del mismo órgano. Cuando hablamos que están dentro del mismo órgano, estos pueden ser ascendentes y descendentes. ¿Cuál es el control ascendente? Este es el que lleva a cabo, por ejemplo, el superior del órgano hacia el inferior. Por ejemplo, las órdenes e instrucciones emitidas por el presidente de la República, las cuales deben ejecutar sus ministros, sus secretarios, directores, etcétera, que deben llevar a cabo. Cuando hablamos de los descendentes, es el que ejerce el inferior hacia el superior. En este caso nos estamos refiriendo, por ejemplo, hay un acuerdo ministerial. Estos acuerdos emitidos por el presidente de la República deberán ser obligadamente refrendados por sus ministros. En estos controles, por ejemplo, si no lleva la firma de ninguno de los ministros, este no puede tener validez por sí mismo. Es un ejemplo, si ustedes quieren, muy gráfico, y que a mí me gusta colocarlo para que no se me pierdan mucho en lo que significa este tipo de principio. Entonces, este principio de control constitucional lo que va a establecer que es que debe dotarse el ordenamiento jurídico constitucional mecanismos y procedimientos para poder someter los actos del gobierno y la legislación a la supremacía de la Constitución. Si tuviéramos que armar una definición, está muy gráfica y está muy facilita que la podemos tomar de lo que tenemos en la diapositiva. Hay otro principio que tiene mucho sentido, avanzando un poquito. Fíjense que ningún tipo de derecho, ninguno, es de tipo absoluto. No existen derechos indefinidos, interminables o absolutos. Por supuesto que es un tema de mucha discusión, que podríamos pasarnos en un buen rato discutiendo acerca de si existen o no existe limitación de derechos como tal. Vean, fíjense que todas las garantías fundamentales van a estar sujetas a los límites que establece la ley. ¿Qué significa esto? Que ningún derecho, que ninguna garantía fundamental, que ninguna forma en la cual yo puedo llevar a cabo el pleno goce de mis derechos va a ser absoluta. Quiero que por favor alguien me lea el artículo 138 de la Constitución, si me puede hacer favor. Si me es tan amable alguien de leerme el artículo 138 constitucional, cualquiera puede ahí darle lectura, si me hacen favor, para poder ir llevando la secuencia. Muy bien. Artículo 138. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5º, 6º, 9º, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo
artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. Quédese ahí, compañero. Quiero hacer un alto ahí solo para ver si ustedes van llevando la secuencia. Vean, aquí encontramos materialización de dos principios. Uno de ellos es el de limitación. Ya nos dimos cuenta que si ustedes se van a lo que establece el artículo 138 constitucional, lo primero es que sí existe una circunstancia específica a través de la cual vamos a poder nosotros limitar los derechos fundamentales de todo individuo. ¿Sí? Va a llegar el momento en que sí, como Estado, tenemos la facultad constitucionalmente reconocida de poder limitar los derechos fundamentales del individuo. Ya nos dimos cuenta que aquí está el principio de limitación. Pero fíjense que me interesa que lo lean y para que ustedes digan por qué llevamos esta secuencia que llevamos, por qué arrancamos con el de supremacía, por qué pasamos al de control y por qué vamos ahora al de limitación. Porque en ese segundo párrafo del artículo 138, se establece que debe ser en Consejo de Ministros. Vean qué interesante es que ya le estamos colocando en este mismo artículo un control en el cual el inferior está controlando al superior. ¿Alguien más tiene interferencia también con lo que yo estoy diciendo? ¿O será solo su compañero? No, Lick, sí se lo escucho bien. No, Lick, todo bien. Y lo siento, Audra. Solo él. A lo mejor ahí, Audra Lisset, tal vez es hay muchos conectados a su internet, tal vez, no lo sé, pero bueno, le coloqué audífonos mejor para que probablemente tuviéramos ahí un mejor audio. Bueno, si alguien tiene encendido su micrófono, porque alguien dice que alguien escucha a niños gritando, no sé si alguien lo está escuchando, pero yo veo ahorita, vamos a ver ahí ese temita, pero bueno. Vamos a continuar entonces. Es que se escucha ahí una criatura gritando, de plano no le han dado su panchita. Mario Alfonso Cardona tiene prendido su micrófono. Ok. Tratemos ahí de guardar el que alguien está clavando ahí, escucho yo, no sé si alguien más tiene habilitado su audio, creo que es Abner. Bueno, ya tenemos todos, voy a apagar yo mi audio. No, Lick, ya se escucha bien todo. Bueno, creo que ahora sí ya estamos todos en la misma sintonía, ¿sí? Ya no tiene nadie habilitado los micrófonos. Pues yo no miro a nadie que lo tenga habilitado, yo no solo yo, así es que espero que no vamos a tener interferencia. Cuando hablábamos de eso, de que en el artículo 138 ya identificamos primero ese control que se hace del inferior al superior, lo primero que debemos observar es que más adelante va a haber otro tipo de control. Ahí en el artículo 138, pues no sé si alguien me hace favor de leer ahí un poquito más, si avanzar un poquito en la lectura, o el mismo compañero nos puede hacer el favor de seguir leyendo. ¿Podría leer? Sí, por favor. ¿Me escuchan? Ok. Entonces dice, el decreto especificará: A. Los motivos que lo justifiquen. B. Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud. C. El territorio que afecte. Y D. El tiempo que durará su vigencia. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente.
Quédese ahí, Los por favor. efectos del de- A un alto ahí. Ya se dieron cuenta que aquí nos topamos con otro ejemplo de control, donde el Congreso de la República, ¿verdad?, lo va a conocer y ya se lo ratifique, lo modifique o lo rechace. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a un principio diferente, ¿verdad? Estamos ante un principio diferente. Pero estos dos, como les digo, van como una secuencia. Empezamos por supremacía, nos pasamos a control y ahora estamos en el principio de limitación. Y como que se van estrechando uno con otro, se van agarrando como que de la mano y se van llevando uno con otro. Y es específicamente por eso. Es específicamente para eso que nosotros necesitamos que la misma Constitución, no obstante, me esté dando a mí, primero, que haya alguna forma en la cual podamos nosotros limitar constitucionalmente los derechos y garantías fundamentales. También lo es que tenemos controles que van a llevar a cabo entre los diversos órganos del Estado, en los cuales vamos a llevar esa limitación, en los cuales nosotros vamos a poder ponerle un alto. Ese sistema de frenos y contrapesos se viene a materializar de alguna manera, de una forma bien gráfica, en este artículo 138. ¿Sí? Probablemente ya ustedes más adelante pueden continuar con la lectura del artículo, porque lo que más me interesa es que vayamos avanzando, pero que ustedes vayan identificando de que, miren, una cosita tan pequeña, una cosa tan pequeña de nuestra Constitución establece tantas cosas. En un mismo artículo estamos encontrando dos principios constitucionales y nos estamos topando que el mismo artículo de la Constitución establece un control interórgano y un control intraórgano. Esa es la parte que a mí más me viene a interesar, que ustedes vayan entendiendo y que llevemos el hilo, porque ya pasamos al principio de razonabilidad. El artículo de razonabilidad constitucional, fíjense que su definición es bien concreta, es bien sencilla, no tiene mayor explicación que la que es la de establecer la forma en que vamos a aplicar el principio de limitación constitucional. Si nosotros lo queremos colocar en una forma muy gráfica, es que debe existir una congruencia entre la garantía fundamental que vamos a buscar limitar y el objeto de la misma. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros estamos buscando con estos principios es que, si bien es cierto, existe la posibilidad de limitar los derechos constitucionales, pues también nos va a decir en qué forma yo voy a aplicarlo. Y para eso existe el principio de razonabilidad constitucional. Yo pongo un ejemplo, hay varios fundamentos, y tal vez no se los coloco ahí en el artículo 138, no se los pongo de alguna forma, pero fíjense que el artículo 41 específicamente, y cuando hablamos de un ejemplo como lo es el de la expropiación, con relación o con referencia a este tema, nosotros nos topamos que, por ejemplo, no puede limitarse, dice el artículo constitucional de la propiedad privada, que es el artículo 41, pero el tema es que sí, o sea, sí se puede, porque cuando nosotros evaluamos en qué forma se puede hacer, para eso está el artículo 40 de la Constitución. No sé si alguien me podría hacer el favor de irse al artículo 40 de la Constitución y darle lectura. Gusto, Rick. Muchas gracias. Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga de otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad.
o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso, el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Ahora lea el artículo 41, por favor. Artículo 41. Protección al derecho de propiedad. Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido. Bueno, fíjense que como es de particular el artículo 41 que primero establece que no se puede limitar de ninguna forma el derecho a la propiedad privada. Pero en el artículo 40 sí estamos leyendo nosotros que sí se puede. Ahora, ¿cuál es la condición o cuál es el requisito fundamental para que nosotros digamos vamos a expropiar? Bueno, la condición es que el beneficio, que la utilidad vaya a ser para la colectividad, que el beneficio sea mayor para un conjunto de individuos que para el que es propietario. Miren, aquí hay un ejemplo en gráfico. Por ejemplo, si nosotros necesitamos construir un hospital que va a atender 100,000 personas, por ejemplo, pero los terrenos que necesitamos están en propiedad privada. El Estado tiene la capacidad, tiene el derecho, tiene la facultad de poder expropiarle al propietario. Tiene la capacidad de poder quitarle esa propiedad, pero evidentemente lo tiene que indemnizar. Ahora, si por ejemplo el Estado quisiera expropiar para construir un parque de diversiones, definitivamente esto no está justificado. Esto no hay un beneficio mayor. Si, por ejemplo, vamos a expropiar, pero para construir una carretera, un paso, un oleoducto, vamos a expropiar para construir una autopista que nos va a recortar las distancias, que nos va a recortar costos de transporte de un lugar a otro, bueno, está justificado. Pero eso es específicamente, una iglesia puede ser expropiada. Bueno, mire, ahí sí que... Ay, Dios mío, qué difícil esa pregunta. Dicen que en temas religiosos no hay que meterse, pero interesante, nunca lo habíamos, nunca me lo habían preguntado. Pero haciendo el razonamiento, yo les diría, si es una iglesia que se está cayendo a pedazos, uno, si es una iglesia que no le da mayor beneficio a la comunidad, y digo en el buen sentido de la palabra, y por ejemplo, vamos a convertir esa iglesia en un hospital. Ay, Dios mío. Qué interesante sería la pregunta. Recuerden ustedes que la iglesia tiene personalidad jurídica propia, reconocida constitucionalmente, la iglesia católica, y los demás tipos de iglesias o religiones tienen el derecho a poder adquirir esa personalidad jurídica. Es un tema de análisis, de garantías fundamentales, el derecho a la religión, y yo les preguntaría a ustedes que así es como se hacen los debates políticos, pero políticos de tipo jurídico. Sí, lo que dice el compañero ahí, por eso le digo, es que tenemos que ver el objeto, o sea, ¿para qué lo voy a usar? Lo que pasa es de que debe hacerse, como dicen por ahí, de una forma justificada. O sea, yo tengo que justificar, por ejemplo, tal vez, mira, Rocío, no podemos hablar de lo que pasó antes del 85 porque la Constitución que tenemos vigente es de 1985, ¿sí? Sino que estamos hablando del 85 para acá, ¿no? Vamos a analizar la historia constitucional más adelante del Estado de Guatemala como para poder analizar históricamente qué era lo que lo caracterizaba a cada uno de ellos, pero hablando del 85 para acá, porque aquí estamos hablando de una Constitución que está plenamente vigente. Imagínense ese tema. Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer el mejor hospital de Guatemala, pero está en terrenos de una iglesia, por ejemplo.
Yo les voy a poner, como les digo, en temas religiosos no hay que meterse porque cada quien tiene su credo, pero les voy a poner un ejemplo de cómo se resuelven estas discusiones. Más allá de lo que uno crea, ¿verdad? Como dice la compañera ahí, sí, si está justificado, sí. Si, por ejemplo, yo quiero convertir la iglesia en el hospital más grande de Guatemala, probablemente, sí. ¿Está justificado? Sí. ¿Y es propiedad privada? Sí, también. Pero les voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en Francia, que fue una situación bien lamentable. ¿Recuerdan ustedes bueno, no recuerdan. Existe una revista francesa que es una revista que le gusta provocar, discordia, porque no es otra cosa. Le gusta ser muy de crear ese tipo de polémica, de problema entre los habitantes. Pero es una revista francesa que se llama Charlie Hebdo. Esta revista hace publicaciones donde se puede ejemplificar, basados ellos en su garantía fundamental a la emisión del pensamiento. Ellos ahí han hecho publicaciones un poco ofensivas para quienes tenemos, ¿cómo decir la palabra? Creencias de algún tipo religioso. Por ejemplo, un dibujo donde pues estaba Jesucristo, teniendo relaciones con Mahoma, por ejemplo. Entonces yo les digo a ustedes, ¿será que podemos decir que una garantía fundamental está por encima de otra? ¿Será que podemos decir que es más importante una que otra? ¿Será que está justificado que alguien puede emitir el pensamiento diciendo lo que se le ocurra, publicándolo porque está fundamentado en que la emisión del pensamiento es libre? Y les pongo este ejemplo de Francia, porque aquí vamos a ver un poquito más adelante ese tema con el tema de la Revolución Francesa, pero yéndonos mucho más atrás, cuando surge la Revolución Francesa, surgen algunas publicaciones, surge un diario que se llamaba El Amigo del Pueblo, L'Ami du Peuple. Este publicaba cosas que para el momento histórico era una ofensa, pero justificado por el momento en el que estaban viviendo. Por ejemplo, ellos publicaban gráficas de María Antonieta teniendo relaciones con su hijo, teniendo relaciones con un montón de hombres, y ella era la reina de Francia, por ejemplo. Entonces siempre vamos a entrar a esa discusión. ¿Es más importante una garantía fundamental que otra? ¿Será más importante el derecho a la salud que el derecho a la religión? Como les digo, yo por una cuestión laboral me topé en una ocasión con una persona que tenía cierta creencia, no diré cuál es, pero que él no admitía que se le hiciera una transfusión sanguínea y él quería que el hospital le garantizara que le iban a llevar a cabo una intervención quirúrgica sin hacer ninguna transfusión sanguínea, por ejemplo. Imagínense para un médico que es difícil asegurarle, sí, miren, no le voy a transferir sangre por hacer una transfusión de sangre porque usted me está pidiendo que no sea así, pero y se pone en riesgo su vida. Creo que ahí tiene levantada la mano Mario Alfonso y Nancy Mérida también. No sé si quieren opinar algo para que podamos ir avanzando un poquito. Uy, ya le levantaron más, pero no sé si solo ustedes dos quisieran opinar algo o vamos avanzando con ese temita. Sí, buenas noches. A mí... Okay, primero la levantó Mario, después Nancy. Creo que después Roberto está hablando. Vamos primero con Mario Alfonso, que la pidió antes, y luego vamos con Nancy. ¿Sí? Por favor, Mario. Gracias. Licenciado, con respecto a la emisión del pensamiento, pienso yo que lo primero que debe privar es el respeto, conservar el debido decoro para poder decir lo que yo opino, lo que yo pienso, sin causarle daño a las demás personas, simplemente informar. Es mi opinión al respecto. Okay. Solo una pregunta, Mario. ¿Usted cree que una garantía fundamental prevalece sobre otra? ¿Puede darse el caso que prevalezca una sobre otra?
No deberían estar al mismo nivel, considero yo. Ahora sí. Porque en esencia son garantías. Ok. Ahora sí, Nancy, por favor. Sí, licenciado, no, a mí solo me surgía curiosidad que en este artículo de la expropiación, pues como se pusieron a discutir de que que si se podía expropiar o no, pero fíjese que aquí da prácticamente las condiciones de la coyuntura que tiene que haber para que haya una expropiación. Porque dice solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación. No. Ahí haga un alto, porque ahí son dos situaciones diferentes. La segunda situación es diferente a la del primer párrafo. Si usted lee el primer párrafo, es completamente diferente. Son dos supuestos. No es un mismo supuesto para el otro. ¿Sí? Bueno. Lo que pasa es que en el otro lo que le está diciendo es que ni siquiera va a haber indemnización. O sea, ahí cambia. O sea, en el primer supuesto lo que le está diciendo que siempre que exista un beneficio y esté justificado, previa indemnización va a expropiar. Bueno. Y otra cosa. En el segundo supuesto es otra cosa. Ok. Bueno, muy bien, perdón. No, que ahora con esto de la ley de extinción de dominio y tantas propiedades que están extintas, o sea, ¿qué probabilidad hay de que todavía le puedan expropiar a un simple civil? Pues si hay tantas propiedades que están en la Senaved, ¿verdad? Bien. Luego vamos con eso, pero creo que alguien más, creo que era Roberto el que quería decir algo ahí. Sí, ahí miren, fantaseando un poco de lo que se habla, ¿verdad? Pues una iglesia considero yo que no se podría expropiar porque está hecha una estructura a base de donaciones de muchos creyentes, no solo donaciones nacionales, sino que internacionales. Y hablando pues de iglesias, pongámosle la Iglesia Católica en cuanto a lo que es el Vaticano, pues está comprobado que su economía mundial es una de las economías muy fuertes, la Iglesia, ¿verdad? Que tendría la capacidad de quitar la pobreza del mundo si ellos quisieran, ¿verdad? Pero quitarle el dinero al Vaticano va a ser imposible. Entonces sería también fantasear en ese sentido para arreglar la humanidad y el bienestar social, ¿verdad? Entonces, considero que ese tipo de propuestas son propuestas con pensamientos anormales, ¿verdad? Si ponemos en criterio lo normal y lo anormal, es como decir, dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ya ese tipo de pensamientos salen del orden, ¿verdad? Y de lo que es la convivencia social, ¿verdad? Entonces eso ya entra en un estado anárquico del pensamiento de la persona. Fíjense que ahí hay algo que estamos hablando de un tema de como le dije, de religión es bien complejo, pero ustedes lo están viendo en teoría del Estado. Existen estados de tipo sui generis y dentro de esos estados de tipo sui generis está el Vaticano. ¿Por qué? Porque es un estado que es único en su especie. No existe otro con esas características. O sea, el Vaticano no es una iglesia. El Vaticano es un estado, pero es un estado con una situación diferente a los demás. Es un estado que no tiene un similar. Es un estado que tiene los mismos elementos constitutivos que tenemos nosotros como estado. Que ustedes lo están viendo en teoría del Estado. O sea, disculpe que lo interrumpa, sí. Todas las propiedades de la Iglesia Católica están registradas en el Vaticano. Entonces, sí, por eso les digo, o sea, todas las catedrales vacías para poder hacer el bien social sería maravilloso, ¿no? Por eso les digo yo, necesitamos aprobación del Estado romano. Miren, pues ahí es otra cosa, como les digo, miren, pues constitucionalmente está reconocida la personalidad jurídica de la Iglesia Católica en Guatemala. 1. 2. Cualquier otra religión que quiera contar con personalidad jurídica propia, una iglesia como tal,
tiene que llevar a cabo el proceso de constitución de la misma. Y eso, miren, ustedes lo pueden ver, no sé si lo pueden ver en su constitución, ya que nos metimos al tema, pues ahora resolvamos el problemita, en su artículo 37 de la constitución, solo para que lo lean, para que se hagan una idea, ¿verdad? Y quiero que lo lean en el... Ay, Dios mío. Lean el artículo 37 completo, porque me puede estar fallando un poquito la memoria. Leamos el 37 completo, por favor. Alguien que me haga favor de leer. Jurídica de la iglesia. Por favor, de las iglesias, porque ahí no dice dice de las iglesias. Pero, las por favor. iglesias. Sí, por favor. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución, y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica, sin costo alguno, títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma específica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto y a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Bueno, Roberto, yo creo que ahí le queda resuelta la duda. Solo con la lectura del artículo 37 quedó resuelta la duda. Tú le decías, hay un límite para todos los derechos. No hay ningún derecho que sea absoluto. Ni la vida, y eso que nos metimos en ese temita el día viernes, de la pena de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Nos metimos ese tema y yo les decía, miren, es que hasta la vida está limitada en el sentido de la pena de muerte, ¿sí? Hasta eso podemos colocarlo. Bueno, lo que dice Jason, pregunta que si se puede expropiar una iglesia si se llega a un acuerdo. Por supuesto que se les va a justipreciar el valor del bien y se les va a pagar. No es que se les vaya a expropiar solo y se les va a quitar sin nada, se les va a dar. El acuerdo es que se les va a pagar. Les voy a ser muy sincero. No creo que ningún presidente se anime a expropiar una iglesia. Pequeñita, la más chiquitita, la que ocupa un inmueble pequeño, ni a la que ocupa el inmueble más grande. No creo, honestamente, no creo que exista alguien que se atreva o se anime a expropiarse a la iglesia. Sinceramente no lo creo. No me quiero imaginar si eso pasara. No, honestamente no creo que eso vaya a pasar, pero me interesó mucho la pregunta también hasta dónde tuvimos que llegar a leer la personalidad jurídica de las iglesias, porque como lo decía el compañero, es que son propiedad del Vaticano. No, que estén registradas en el Vaticano es otra cosa, pero el territorio de nosotros es acá. Y por eso nuestra constitución, por eso le decía, no confundamos una cosa con la otra, porque el territorio guatemalteco, ¿qué leyes se aplican? Las guatemaltecas, ¿verdad? Bueno, otra. ¿Quién me está pidiendo la palabra por ahí, Noé? No, sí, es que fíjense que el día pasado recuerdo que algunos compañeros hablaban de la soberanía. Entonces yo creo que aquí también es aplicable la soberanía, no solo es en temas políticos, sino es en todo prácticamente. Y realmente no se pierde la iglesia si se le... no hay, y lo veo muy difícil en el futuro próximo, que se expropie una iglesia. Sin embargo, si eso sucediera ya tal vez ya no estamos vivos, pues realmente no perdería, la iglesia no pierde nada porque se le compensa, o sea, ese es se le paga o se le compensa al precio de mercado del momento. Entonces no se pierde nada. Ya hablamos siempre de soberanía, que no importa si está inscrito o no en el Vaticano. Sí, gracias por el aporte, ¿no? Miren, como les digo, este curso es bonito porque ustedes lo van llevando de la mano con teoría del Estado, pero uno de los objetos de tipo, le dicen como que de tipo negativo, que tiene el hecho de que el Estado tenga un territorio o cuente con un territorio,
es el hecho de evitar una injerencia dentro de nuestras fronteras. Es por eso que tenemos un territorio, o sea, no solamente de una forma positiva, que es para que nos asentemos sobre un territorio determinado para poder llevar a cabo nuestras actividades, sino que también lo es para que no tengamos o no suframos esa injerencia de otro estado al nuestro. Y eso lo hacemos fundamentados en la soberanía, ¿verdad? Lo que dice Rocío, sí, o sea, miren, en los estadios sociales, en las situaciones en que hemos vivido, los tipos de constitución que hemos tenido. Imagínense que tengamos una constitución, es un supuesto. Supongamos que viene una revolución en Guatemala y vamos a implantar un régimen donde se está aboliendo la religión y vamos a expropiar todos los bienes propiedad de la iglesia, ¿verdad? Pues entonces ahí ya es otra forma de constitución que tenemos, de constitucionalismo, etcétera, ¿verdad? Acuérdense ustedes que la historia ha venido, el derecho viene cambiando, la constitución viene cambiando. Entonces tenemos que tener mucho, como les digo, mucho conocimiento del conjunto de normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico, porque la misma constitución como tal puede regular la misma situación de dos formas diferentes, ¿verdad? Puede ser que lo estemos regulando de forma diferente y en ninguna de las dos sea factible aplicar. Pero bueno, miren, esto es lo interesante cuando armamos el intercambio de ideas, el intercambio de debate entre ustedes mismos, porque a mí lo que me interesa es que ustedes se expresen, que ustedes conozcan, que ustedes puedan con mucha propiedad poder explicar sobre uno de estos temas. Y ya se dieron cuenta lo importante que es, por ejemplo, un principio lo que nos llevó un principio a otro, ¿verdad? Lo que nos llevó un principio a otro, hasta dónde vamos. O sea, para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo es que se tiene que atender a analizar este tipo de cosas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes que sigamos avanzando y veamos todavía otro par de principios más. Si no tiene ninguna duda, avancemos. Vamos con el principio de... Pero me voy a compartir la pantalla en este momento, permítanme. Vamos con el principio de funcionalidad constitucional. Bueno, miren, este principio establece las condiciones de funcionamiento del Estado. También va a establecer fundamentalmente la división del poder. Va a establecer también el reparto de funciones derivadas del poder que hace la misma Constitución y también va a buscar el equilibrio entre los poderes del Estado. Quiero que vayan al artículo 141, por favor, de la Constitución, y alguien que me haga favor de darle lectura al artículo 141. Yo ya lo tengo, Soberanía. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muchas gracias. Fíjense que en ese artículo 141 está fundamentado, primero que nada, la división del poder y segundo, el sistema de frenos y contrapesos. Aquí lo vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Primero porque está diciendo de que la soberanía va a estar radicada en el pueblo, pero que esta va a estar delegada obviamente el poder público y que para el ejercicio de esa soberanía la vamos a dividir el poder en tres, en el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y todavía más aún, le está incorporando de que la misma subordinación entre los estados va a estar prohibida. O sea, aquí es donde también encontramos nosotros de lo que yo les hablaba de los controles que pueden existir, que los controles de esta naturaleza vienen siendo de tipo horizontal, ¿verdad? Yo creo que con este principio no hay mayor problema que ustedes puedan tener. Y vamos ahora al principio de estabilidad constitucional. Bueno, miren, el principio de estabilidad constitucional lo que busca es establecer que se garantice la aplicación del contenido de la Constitución por el transcurso del tiempo. Hay
hay mucha discusión acerca de cómo se puede interpretar este principio de estabilidad constitucional, porque yo les decía a ustedes hace un momento que el derecho es cambiante, que el derecho no es estático, que las condiciones van cambiando, y específicamente aquí nos topamos ante esa situación. Lo que se está buscando es que esta Constitución que nosotros tenemos de 1985 siga siendo aplicable por el transcurso de los años, ¿verdad? Que no deje de aplicarse la misma, que la Constitución debe permanecer por el transcurso del tiempo. Ahora, fíjense que durante la Revolución Francesa, lo primero que decretaron no fue una Constitución, sino que decretaron los derechos del hombre y del ciudadano. Ya después de que votaron a la monarquía y varias cositas, surge la idea, o surge la necesidad, mejor bien dicho, de crear una Constitución. Y mientras se daba el debate en la misma, así como le decimos acá, mientras se daba el debate entre los sectores representados en la elaboración de esa Constitución, entre jacobinos y girondinos, surge la duda de si lo que están ellos regulando en ese texto constitucional, que va a permanecer durante el transcurso del tiempo, ¿será que será que se tiene que aplicar siempre? Y los mismos constitucionalistas franceses en ese entonces dicen, no podemos condenar, escuchen esto que ellos dicen ahí en ese razonamiento, no podemos condenar a las generaciones futuras por lo que nosotros estamos regulando el día de hoy. Por lo tanto, debemos establecer que la Constitución puede ser objeto de modificaciones. Pero ellos estaban pensando no solamente en el momento histórico que estaban, sino que en el momento histórico que iba a venir. Entonces, si bien es cierto, lo que buscamos garantizar es el contenido y la aplicación del contenido de la Constitución durante el transcurso del tiempo, también lo es que no podemos hacer tan cerrada de ponerle candados a la Constitución del artículo 1 al 281. No sé si ustedes ya se dieron a la tarea de ver cuántos artículos tiene nuestra Constitución. No sé si a ustedes ya se tomaron la molestia de ver sus constituciones, de ver cuántos artículos está contenida. Pues bueno, sabemos que son 281 artículos, 27 disposiciones finales y transitorias. Pero bueno, aquí surge entonces, durante este mismo principio de estabilidad constitucional, también existe la excepción al principio de estabilidad constitucional, que si bien es cierto, vamos a garantizar la aplicación de la Constitución, también vamos a hacer o vamos a crear los llamados procedimientos de reforma. Yo le voy a establecer a la misma Constitución cómo voy a llevar yo a cabo los procedimientos de reforma. Fíjense que en el caso de Guatemala, en ese llamado procedimiento de reforma, nos topamos que existen dos posibilidades. ¿Sí? Está el caso 1, el caso A, que es cuando debe de hacerse por medio de una Asamblea Nacional Constituyente. Y también un procedimiento de reforma del Congreso de la República, que son dos procedimientos totalmente diferentes uno del otro. ¿Alguien que me haga favor de ir al artículo 278 de la Constitución, por favor? Alguien que me dé lectura ahorita, por favor. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional. Licenciado, no se le escucha.
Acá les está poniendo un catálogo de artículos que va a ser obligatorio acudir a una Asamblea Nacional Constituyente para llevar a cabo un procedimiento de reforma. Puntualmente son del artículo 3 al 139. Ahí es obligatorio irme a una Asamblea Nacional Constituyente. Incluso él está colocando para reformar y los contenidos del capítulo 1, etcétera, y ahí continúa. Tenemos que hacerlo a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, en el otro supuesto, quiero que se vean el artículo 280. Alguien que me haga favor de leer el 280, por favor. Licenciado. ¿Sí? ¿Les escucho? Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuera de ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Ahora, ya que está leyendo, Cindy, quiero que se vaya de una vez al artículo 281. 281. Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 166, 65, inciso G, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiera a la forma republicana del gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatuyan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Muchas gracias, Cindy. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya vimos 3 supuestos. El primero, ¿en qué caso es obligatorio convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí? Así es que si yo en su examen les pregunto, a mí se me ocurre, ¿qué procedimiento debe seguirse para reformar el artículo 278 de la Constitución? Pues hay que hacerlo, o quién es el único que lo puede modificar, es la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, si por ejemplo vengo yo y les pregunto, ¿será que es posible reformar el artículo 140 de la Constitución? No, no es posible. Si yo les pregunto, ¿será que por medio de la Constitución, será que podemos reformar la Constitución? Por ejemplo, en el artículo 203, se me ocurre a mí, por medio del Congreso de la República. La respuesta es sí. ¿Será que el Congreso de la República puede modificar la Constitución? Sí. Ahora, ¿cuál es el requisito? Es que si el Congreso la reforma, hace una reforma constitucional, también esta debe ser ratificada en una consulta popular. Y por último, hay una parte de la Constitución, que está en el artículo 281, que es el último, que establece cuáles son los artículos que no se pueden reformar ni por el Congreso de la República, ni por una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, yo les hago una pregunta que siempre me parece interesante hacerla y me gustaría que lo vayan viendo en la Constitución y que se vayan formando su criterio. ¿Ustedes creen que el artículo 281 de la Constitución puede ser modificado? Pues sí, lo que me dice ahí Fernanda, o sea, no se pueden cambiar, o sea, ahí está diciendo no, porque tenemos una Constitución. Lo que tendría que pasar nada más es una revolución que deje sin efecto esta Constitución, porque lo que se estaría haciendo al modificar la Constitución es crear nuevas normas jurídicas dentro de la ya vigente. Podemos venir y tocar toda la Constitución, o sea, podríamos incluso en el artículo 165, podríamos venir y decir, bueno, vamos a tocar todas las literales, la A, la B, la C, la D, la E, la F, pero cuando llegamos a la G no la puedo cambiar. Muchos dicen que tiene dedicatoria estos artículos. Es interesante, ¿verdad? Es bien interesante este tema. Ahí va la pregunta que dice el IMNI. Les voy a contar una
una historia del artículo 281, porque muchos dicen, bueno, si el problema es el 281, modifiquemos el 281. Por hacer una interpretación extensiva, eso ya estuvo sobre la mesa. No sé si ustedes ya estaban, si habían nacido para ese entonces, vamos a ver. Era mi segundo año de la U, del 2000 al 2004. Bueno, pues resulta que estaban en el ejercicio del poder. Cindy, creo que quede la palabra por ahí, pero bueno, luego le doy la palabra a Cindy. Resulta que los que estaban en el poder era el gobierno del FRG, eran mayoría enorme en el Congreso de la República. Y entonces se debatía el tema de la elección de la inscripción de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Se discutía mucho ese tema y era un tema de debate. El asunto es que el FRG quiso tocar el artículo 281 de la Constitución. El tema es que acá es la parte pétrea de la Constitución. Entonces es una interpretación extensiva de que tampoco el 281 se puede tocar, ¿verdad? O sea, estamos diciendo, no puedo tocar el catálogo de artículos que usted me está citando ahí, y tampoco yo voy a poder modificar el artículo 281, ¿verdad? Esa es la explicación que tenemos en el caso de Guatemala, que, como les digo, era la pregunta que yo les iba a lanzar a ustedes al aire. Era la pregunta que yo les iba a hacer, ¿verdad? De qué era lo que se pensaba. Que, como les reitero, son... Tal vez Edgar puede apagar ahí el bocinas porque lo estamos escuchando. Creo que Edgar quiere la palabra. No sé si qué es lo que quisiera consultar, Edgar. Licenciado, buenas noches. Sí, diga. Fíjese que cuando usted hablaba de, por ejemplo, que tendría que haber una revolución, decía usted, fíjese que yo recuerdo, por ejemplo, en el golpe de Estado precisamente de Efraín Ríos Montt, cuando hay un golpe de Estado que se rompe el orden constitucional, prácticamente queda anulada toda la Constitución. O sea, le pregunto, queda anulada desde el 1, por ejemplo, en este caso, es algo que viene en mente ahorita, por ejemplo, bueno, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay un golpe de Estado ahorita y los 281 artículos quedan de un solo plumazo al suelo. O sea, esa es mi pregunta. Ok, creo que también ahí está pidiendo la palabra Roberto, así para ir tal vez conectando a las preguntas. Puede escuchar también la que tiene Roberto por ahí. Paso, Lick, paso, ya nos pasamos a otro temita. Gracias. No, ok, bueno, estamos en el mismo tema. Fíjense que es que todo surge a raíz del artículo 281. ¿Qué hacer para cambiar la Constitución? Dicen muchos. ¿Es necesario cambiar la Constitución cada rato? Disculpe, yo considero que sí está bien redactado ese artículo en la Constitución, debido a que todos los representantes, los padres de la patria, fueron escogidos y electos por el pueblo, ¿verdad? A través de las votaciones de presidentes se escoge también a los representantes del pueblo, que son los diputados, ¿verdad? Y pues entonces, recuerde que si esa Constitución se redactó de esa forma es porque tampoco había una certeza de fiabilidad y honorabilidad tal vez en su momento del pensamiento que pudieran tener a futuro para hacer unas reformas constitucionales. Entonces está bien que se le consulte al pueblo porque el gobierno se basa en el pueblo y el pueblo es el que tiene la decisión final para ratificar toda decisión que todo gobernante quiera hacer, ¿verdad? Eso se llama una verdadera democracia. Solamente, Lick. Hay una pregunta interesante que están haciendo ahí. Bueno, no, el 281 no lo puedo modificar. ¿Sí? El 281 es parte pétrea, es parte que yo no puedo tocar, una parte que yo no me puedo meter. ¿Sí? Que no puede ser reformado por ninguna razón.
¿sí? Entonces, como yo les decía, la pregunta que hacía el compañero ahí, si con una revolución se acaba todo, bueno, lo que hace el que pega el golpe de Estado, dice, bueno, y quedan vigentes los artículos del 1 al 20, por ejemplo, se me ocurre a mí ahorita, de la Constitución, y serán solamente vigentes mientras se elige una Asamblea Nacional Constituyente y mientras se decreta una nueva Constitución, ¿verdad? Si quisiéramos deshacernos de esto. En que haya una revolución nosotros pacífica, ¿verdad? Pero por lo regular toda revolución es violenta y sangrienta. Solo no me interrumpa, Roberto, por favor. Si quiere la palabra, levánteme la mano, ¿sí? Para no estar hablando los dos al mismo tiempo. O sea, la revolución es pacífica. Miren, pues, revolución pacífica, quítense eso de la mente. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿sí? En ninguna parte del mundo existen revoluciones pacíficas. En ninguna. Porque la revolución significa, voy a barrer con lo que está y voy a crear algo nuevo. La revolución como tal dice, yo voy a llegar usando las armas o no usándolas, pero lo voy a quitar. O sea que pacífico no tuvo nada. O sea, revoluciones pacíficas no hay. Si ustedes quieren partir, por ejemplo, hacer análisis, si nos alcanza el tiempo y vamos bien en los tiempos, vamos a ver un video que a mí me interesa mucho que lo vean todos, de la Revolución Francesa. Si ustedes, aquí lo vamos a ver, a mí me gusta, ahora que estamos interactuando de esta forma es más fácil hacerlo, entonces sí, lo vamos a ver acá un día de estos cuando lleguemos al tema del constitucionalismo, pero partiendo de que no hay revoluciones pacíficas, es que no puede haber una revolución pacífica porque lo que estoy haciendo es rompiendo un orden constitucional. O sea, lo que quiero que a ustedes les quede claro es que tenemos un orden constitucional y ese orden constitucional significa que yo me estoy sometiendo a lo que las normas establecidas en la Constitución establecen. Eso significa que yo no voy a poder irme más allá. Y si yo quiero irme más allá, hay un límite, hay un control, hay un mecanismo de defensa que tiene la Constitución. Hay una forma en la cual la misma Constitución va a resguardar el Estado de Derecho. No voy a poder cambiarlo, no voy a poder hacerlo de otra manera. Ese artículo 281, así como lo leyeron ustedes, ha generado debate político. Ese artículo 281 ha generado mucha discusión, porque entonces ahí entramos a ese temita que yo les decía, de lo que decían los legisladores franceses, los constituyentes franceses, cuando nosotros tocábamos el tema de condenar, decían ellos. ¿Será que nosotros tenemos la libertad de condenar prácticamente a las generaciones futuras a que ellos tengan que someterse a las normas que nosotros estemos creando? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de decirle a las generaciones dentro de 100 años que sigan con las mismas normas de ahora? No las vamos a entrar a analizar ahorita todas, pero yo sí les diría que lean lo que está establecido en el 281 para que ustedes por su cuenta lo puedan leer. Para que ustedes en su casa, comprendamos la clase, ustedes le puedan dar una lecturita. Y ustedes puedan hacer su propio punto de vista, ¿sí? Pueden hacer su propio punto de vista. Por el orden de cómo me pidieron la palabra, está Cindy, está Edgar y luego está Tatiana. Entonces, por favor, Cindy. Porque bajaron la mano, entonces, Edgar, por favor. Licenciado, muchas gracias. Fíjese que yo ya participé. Gracias. Ok, está bien. Bueno, si ya no tenemos dudas, lo vamos a dejar hasta acá hoy porque ya estamos, estamos a las 8:20, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Y en un momento les estoy compartiendo las diapositivas de la clase de hoy, ¿vieron? Gracias. Pregunta, no, creo que hay preguntas solamente, Freddy, ¿se pueden agregar? No, o sea, por eso lo digo, el artículo 281, Freddy, no lo podemos tocar porque no se pueden tocar igual los demás, ¿sí? O sea, la idea que dejó el constituyente al momento de decretar la Constitución es no tocar esto. Esta es la parte que no vamos a tocar. Esta es la parte que no va a ser tema de modificación alguna. No puede ser que solo sea agreguémosle más no modificables, no lo puedo tocar, ¿verdad? El espíritu de la norma es evitar. Lean lo que tiene el 281, ¿verdad? No lo vamos a leer ahorita porque
primero es bastante extenso y yo considero que lo más adecuado es que ustedes lo puedan leer ahorita en su casa, en su constitución. Ustedes le dan una leidita y ustedes mismos lo pueden hacer. Como lo dice Noechen ahí, sí, es la revolución, claro, imagínense una revolución en Guatemala. Alguien me decía a mí, y mira, hay alguna forma de deshacer todos los pactos colectivos y todo lo que tienen los sindicatos, deshacer el Congreso de la República. Bueno, una revolución, ¿verdad? Alguien que se alcen armas, deje sin efecto lo contenido de la Constitución y nos vamos a una nueva Constitución. Se convoca una nacional constituyente, los partidos políticos eligen a sus constituyentes, diputados, y vamos a crear una nueva Constitución. Nos otorgamos una nueva Constitución y ahí podemos ver qué queda. Y se lo digo así muy gráficamente, lo que estamos hablando ahorita fue lo que vivió la generación que en el 1985 le toca que entrar a esta nueva forma de organización constitucional que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, como les digo, cuando veamos el tema del constitucionalismo en Guatemala, ese constitucionalismo en Guatemala arranca desde 1808. ¿Sí? Venimos desde 1808 hablando de constituciones. No necesariamente creadas en Guatemala, pero desde 1808 arranca el constitucionalismo guatemalteco, que son los temitas que ya vamos a llegar, que es donde se pone mucho más bonito el curso. Así es que muchas gracias, Estuardo. Así es que si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda, ok, Damaris, créanme que a mí lo que más me interesa es eso, que ustedes puedan interactuar. No me sirve de nada que ustedes como robots aprendan todo lo que yo les digo, ni lo que leen en las diapositivas, a contar. Lo que me interesa es que ustedes vayan desarrollando los conocimientos. Así es que les deseo una feliz noche y nos vemos el día viernes, primero Dios. ¿Oyeron? Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche para todos. Feliz noche, Lic. Licenciado.